El mundo aún no había despertado del estruendo que fue la guerra en Marineford. Una semana después, los océanos seguían en silencio extraño, como si la propia Tierra estuviera asimilando lo sucedido. Los reinos, los mares y hasta los más remotos rincones del Nuevo Mundo hablaban de lo mismo. La era cambió para siempre. En cada caverna, puerto y navío, la conversación era idéntica: ¿cuál será el próximo movimiento de la marina? Preguntaban los marineros, temerosos de que otro enfrentamiento de esa magnitud estallara. ¿Qué pasará con los piratas ahora que Barba Blanca cayó? Susurraban comerciantes, temiendo que el equilibrio del poder se hubiera roto por completo, pero entre todo el ruido, dos nombres destacaban con un peso que hacía temblar hasta al más valiente: Zeldris y Barba Negra. El primero, un demonio desconocido que apareció en el clímax de la guerra, cortando colosos como San Juan Wolf y luchando de igual a igual contra los almirantes. Nadie sabía de dónde venía, ni cuál era su objetivo, pero su poder era tan sobrecogedor que incluso los veteranos de la vieja era lo comparaban con monstruos de antaño. El segundo, Teach, había cometido lo impensable: asesinar a Barba Blanca y apropiarse de su fruta, convirtiéndose en la única persona en toda la historia conocida capaz de portar dos frutos del diablo. El mundo entero se estremecía al pronunciar su nombre, pues todos sabían que había roto las reglas de la naturaleza misma. Las noticias no tardaron en propagarse. El siempre oportunista Morgan's News publicó cada detalle con lujo de sensacionalismo, desde los enfrentamientos de Luffy con Mihawk, hasta la brutal entrada de Zeldris y la caída de Barba Blanca. Pero lo que más conmocionó al mundo fueron las nuevas recompensas. Los carteles aparecieron por todas partes. En tabernas, en las murallas de pueblos costeros, en los palacios de reinos aliados del gobierno mundial. La tinta fresca aún olía a pólvora y miedo. Miren esto!, gritó un joven en una plaza abarrotada, sosteniendo un cartel entre sus manos temblorosas. Zeldris el verdugo. La imagen mostraba al guerrero con su marca demoníaca encendida, su espada envuelta en fuego negro. La recompensa, en números que parecían imposibles para alguien recién aparecido, pero esos pensamientos se borraron al recordar todo lo que hizo aquel chico en la guerra y ahora todo tuvo sentido. Un joven que estaba en la multitud sin querer empujó y el que sostenía la recompensa la dejó caer y todos observaron la recompensa otorgada a Zeldris: 800 C 40 millones. Eso no es todo, la recompensa otorgada a Alex Shichibuka y Señor Crocodile ha aumentado a 560 millones. La recompensa del payaso Buggy también ha aumentado a unos 280 millones, pero entre los gritos había uno que estaba sudando frío. Este estaba sosteniendo una recompensa y cuando los demás se acercaron a todos se congelaron. La recompensa vista era la de Barba Negra, de 2.200 millones. Esta es la recompensa de un emperador. El eco del viento marino golpeaba la entrada de una cueva en una isla olvidada, cercana a las corrientes peligrosas del Nuevo Mundo. Dentro, la oscuridad apenas era rota por una hoguera improvisada que crepitaba con dificultad. Sobre las paredes húmedas, las sombras bailaban al compás del fuego, deformándose como espectros. En lo profundo, reclinado contra la roca, Zeldris abría lentamente los ojos. Sus pupilas carmesí reflejaban la tenue luz del fuego. Había pasado una semana entera en un sueño profundo, recuperándose de las heridas que le habían dejado la lucha contra Kizaru y Aokiji en Marineford. La batalla aún resonaba en su mente como un eco distante. Sangre, gritos, fuego, oscuridad. Frente a él, sentado con los brazos cruzados y su habitual gesto de fastidio, estaba Crocodile, acompañado de Radbonez, siempre en silencio, alerta, y Buggy, que parecía más inquieto que de costumbre. Ya era hora que despertaras, gruñó Crocodile, exhalando un humo que se disipó con la brisa marina que entraba por la cueva. Te perdiste una semana que sacudió al mundo entero. Zeldris ladeó la cabeza, sin pronunciar palabra. Su silencio era más intimidante que cualquier amenaza. Buggy fue el primero en romperlo, como siempre. Una semana. 7 días. ¿Tienes idea de lo que ha pasado mientras dormías? El mundo está de cabeza. El demonio no respondió, pero sus ojos se fijaron en el payaso. Una mirada seca, fría. Buggy tragó saliva y bajó un poco la voz, aunque siguió gesticulando con dramatismo. Primero, el viejo Barba Blanca cayó. Medio planeta ahora está zarpeando con la esperanza de encontrar el One Piece. La era pirata está más desatada que nunca. Crocodile intervino, con voz grave y cortante.
TH, ese maldito, apareció tras la batalla. Usó la oportunidad y se apropió del poder de Barba Blanca. Ahora es la primera persona en la historia en portar 2 frutas del diablo. Y con la tripulación que sacó de Impel Down, se está convirtiendo en un monstruo. Zeldris entornó los ojos. Su silencio era un signo claro de que escuchaba cada palabra, absorbiendo los acontecimientos que se habían desarrollado en su ausencia. Darth Bonnet habló por fin, directo, sin adornos. La marina también cambió. Se tambaleó en Marineford, pero está reorganizando todo. Recompensas nuevas fueron emitidas. Los periódicos no hablan de otra cosa que no sea Barba Negra, y tú, Crocodile, lanzó un papel arrugado a los pies de Zeldris. El demonio lo levantó sin prisa. En él, el rostro que lo observaba era el suyo, deformado por la tinta y el estilo de los carteles de la marina. Zeldris el verdugo, 840,000,000, Berries, Buggy, más exaltado, se adelantó con orgullo falso. Y no olvides a mí. Yo soy el héroe de Marineford. El hombre que reparó las transmisiones. Mi recompensa subió como la espuma. 250 millones. Ja, ja, ja. Crocodile rodó los ojos con desdén, mientras Daz apenas esbozó un gesto de fastidio. Zeldris mantuvo su silencio, la mirada fija en Buggy, como si lo atravesara. El mundo está en caos, continuó Crocodile, ignorando al payaso. Los piratas se multiplican, el nuevo mundo hierve, y cada yonko está reaccionando al vacío que dejó la caída de Barba Blanca. Shanks se movió para detener la masacre, Kaido y Big Mom acechan como hienas. Zeldris cerró el cartel lentamente y lo dejó caer junto a la hoguera. El papel comenzó a chamuscarse, consumido poco a poco por las llamas. Zeldris. El mundo cambió, dijo finalmente, su voz baja y cargada de un peso oscuro, como si cada palabra fuese una sentencia. Pero primero debo comunicarme con mi padre, tengo que hablar con él, luego veré qué hago. ¿Tu padre? Esa respuesta dejó algo sorprendido a todos, pero simplemente pensaron en cómo sería el padre de Zeldris. Un silencio pesado cayó sobre la cueva. La presencia del demonio parecía volver más densa la atmósfera, como si la misma oscuridad respirara con él. Buggy tragó saliva y, aunque intentó mantener su pose de grandeza, no pudo evitar que le temblara una mano. El demonio se puso de pie lentamente. Su sombra se proyectó sobre las paredes de la cueva, enorme, distorsionada por las llamas. Caminó hacia la entrada, donde la luz grisácea del amanecer iluminaba el horizonte del nuevo mundo. El mundo me teme, aunque no me conoce, murmuró, sin volverse. Entonces lo obligaré a recordarme. Crocodile arqueó una ceja, esbozando por primera vez en días una sonrisa torcida. Buggy palideció. Darth Bonnet permaneció en silencio, como siempre, pero el brillo de sus ojos revelaba que entendía lo que se avecinaba, y el nuevo mundo pronto sabría que la guerra de Marineford no fue el fin, sino apenas el comienzo. Había pasado una semana y media desde el cataclismo de Marineford, pero el mundo no encontraba descanso. Si durante los primeros días el nombre de Zeldris había sacudido los periódicos y las bocas de los poderosos, ahora su desaparición repentina era un nuevo misterio que alimentaba rumores y conspiraciones. El caos no terminaba ahí. Una noticia aún más grande rugía como tormenta en cada puerto, isla y taberna del mundo. Marshal de TH, Barba Negra, había dado el golpe final, con una ferocidad inhumana, aniquiló a los restos de los piratas de Barba Blanca y, como un buitre voraz, tomó para sí casi todos sus territorios. Donde antes flameaba el símbolo del Padre del Mar, ahora ondeaba la bandera oscura de la Triple Calavera. La recompensa de TH se disparó hasta los 2.800.000.000 de berries, y con ello la noticia quedó sellada en la historia. Barba Negra fue reconocido oficialmente como el nuevo cuarto emperador del mar. La era pirata temblaba, y los yonko restantes miraban con recelo la llegada del nuevo monstruo. Mientras tanto, en aquella isla remota cercana al Nuevo Mundo, la cueva donde se habían refugiado nuestros protagonistas permanecía intacta, pero la atmósfera dentro era muy distinta a la de una semana atrás. En el centro de la caverna, Zeldris permanecía de pie, con los ojos cerrados, concentrado. Sus manos extendidas proyectaban un aura oscura, como corrientes vivientes de materia negra que se agitaban en círculos concéntricos.
El aire se llenaba de un zumbido extraño, como si miles de voces susurraran en un idioma desconocido, el suelo temblaba levemente, las rocas desprendían polvo, y una grieta luminosa, oscura por dentro, rojiza en los bordes, se formaba frente a él. No era un portal cualquiera. Era un intento de abrir una puerta al purgatorio. A unos metros de distancia, Buggy se encontraba encogido contra la pared, con la mandíbula desencajada. Su voz temblaba más que sus rodillas. ¿Es en serio? Ese loco está tratando de abrir un portal al maldito infierno. Darth Bonnet observaba en silencio, con los brazos cruzados. Su rostro inexpresivo no mostraba miedo, pero en sus ojos había algo extraño, como si no supiera si lo que veía era real o una alucinación. Eso no es de este mundo, murmuró, apenas audible. Crocodile, con un cigarro a medio consumir en los labios, miraba la escena sin apartar los ojos del fenómeno. El humo se mezclaba con el aura oscura, formando espirales deformes. Aunque su expresión parecía calmada, una gota de sudor bajaba por su sien. Ese poder, no tiene comparación, dijo con voz ronca. Ni la arena, ni el acero, ni siquiera el mar tienen sentido frente a esto. El portal se agitó de repente, lanzando un rugido gutural que retumbó por toda la cueva. La presión en el aire hizo que Buggy cayera de rodillas, jadeando como si no pudiera respirar. La hoguera que había en un rincón se apagó, absorbida por la energía. Celdris abrió los ojos. Un brillo carmesí, intenso, como dos brasas en medio de la oscuridad, iluminó su rostro. El purgatorio, susurró con voz profunda y cavernosa. Este mundo apenas ha visto una sombra de lo que yace allí. El portal vibró, y por un instante, las paredes de la cueva parecieron deformarse. Un aire gélido, mezclado con el hedor del azufre, escapó de la grieta. Voces, gritos, rugidos, todo se mezcló en un coro que no pertenecía al mundo humano. Buggy gritó, tapándose los oídos. Cierra eso ya. No quiero saber qué demonios hay del otro lado. Crocodile entrecerró los ojos, y aunque su rostro se mantenía estoico, sus palabras traicionaban un atisbo de intriga y de miedo. Si logra controlarlo, este mundo no va a volver a ser el mismo. Celdris extendió aún más las manos, intentando estabilizar el vórtice. La oscuridad en torno suyo se transformaba en alas negras, desplegadas como las de un cuervo infernal. La presión aumentaba, y las piedras comenzaban a flotar, atraídas por la energía. Darth Bonnet apretó los puños, rompiendo el silencio con su voz metálica. Si abre ese portal, ni la marina ni los Yonko tendrán con qué detenerlo. El demonio no respondió. Su respiración era profunda, concentrada, como si estuviera forzando su voluntad contra la misma tela de la realidad. Finalmente, con un estallido de energía, el portal se cerró de golpe, lanzando a todos contra las paredes de la cueva. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, pero todos notaron algo. Celdris ya no estaba. En otro lugar Celdris había sido absorbido por el portal y despertó en un lugar donde el aire estaba cargado de un hedor insoportable y la oscuridad era tan densa que parecía devorar la luz misma. El suelo ardía con grietas rojas que escupían llamas negras y en el horizonte no existía cielo ni mar, solo un infinito torbellino de sombras que cambiaba de forma a cada instante. Entendió de inmediato que estaba en el purgatorio, un reino donde el tiempo y la vida no seguían las mismas reglas que en el mundo humano. Su objetivo era claro, encontrar a su padre, y sin embargo pronto se dio cuenta de que aquel lugar no se lo permitiría con facilidad. Apenas había avanzado unos pasos cuando criaturas de un tamaño monstruoso comenzaron a acecharlo. Eran demonios sin duda, bestias nacidas del sacrificio y la corrupción, encadenadas al purgatorio como si fueran parte de él. Sus cuerpos descomunales parecían montañas en movimiento y sus rugidos se mezclaban con el eco interminable del vacío. Celdris no comprendía por qué lo atacaban, pues él era también un demonio, hijo del rey de los demonios, pero comprendió rápidamente que en aquel lugar no había aliados, solo hambre, instinto y destrucción. Día tras día, o lo que él creía que eran días, tuvo que enfrentarlos. Sus espadas se cubrían de fuego del purgatorio y de oscuridad infinita mientras atravesaba colosos de carne endurecida, criaturas que parecían regenerarse con cada golpe y que solo caían después de un castigo interminable. El tiempo se volvió confuso, sus heridas sanaban pero el cansancio lo devoraba lentamente y aún así su determinación no se rompía.
No se daba cuenta de que en ese mundo hostil los segundos se alargaban como siglos, que mientras él luchaba y caminaba por un desierto sin fin, afuera apenas habían pasado unos pocos días. Para Zeldris habían pasado solo unos 3 días o 4 como máximo, lo que él no sabía era que ya habían transcurrido meses, 9 al menos, en un vagar sin descanso donde la soledad y los combates interminables eran su única compañía. Sin saberlo, mientras su cuerpo resistía y su voluntad se templaba en aquel infierno, en el mundo real solo habían transcurrido 3 días desde que desapareció. En lo más profundo del purgatorio Zeldris avanzaba con el cuerpo cubierto de heridas y la tercera forma de su marca demoníaca brillando en su frente como un sol oscuro, la materia negra se deslizaba sobre su piel como una armadura viviente mientras su respiración se mezclaba con el aire cargado de ceniza y odio. Tras meses vagando entre monstruos sin duda que había tenido que destruir una y otra vez, finalmente sintió una presencia imposible de ignorar, una presión que lo oprimía desde el alma misma. Al erguirse, lo vio, sentado en un trono de sombras que se formaba y deshacía como un río de oscuridad, el rey de los demonios, su padre, aguardaba con la mirada fija en él. El silencio del purgatorio se quebró con la voz grave y resonante de su progenitor, que le preguntó dónde había estado todo este tiempo y por qué su esencia parecía impregnada de algo extraño, de un mundo que no pertenecía al suyo. Zeldris, aún con la respiración agitada, le explicó con firmeza que había caído en un mundo donde los mares dominaban el destino de los hombres, un mundo regido por piratas, marinas y bestias de poder insólito, donde había combatido en una guerra sin igual en un lugar llamado Marineford. El rey de los demonios lo observaba en silencio, sus ojos carmesí analizaban cada palabra, y aunque no lo decía en voz alta, comprendía que aquel mundo no era como los otros reinos que había tocado, sino un universo entero separado, uno en el que el poder y la ambición competían con la ferocidad del mismo purgatorio. Por un instante, padre e hijo quedaron inmóviles frente a frente, dos sombras que se reconocían en medio del abismo, y Zeldris entendió que su destino ya no estaba solo ligado al purgatorio ni al mundo donde nació, sino también a ese mar extraño que lo había reclamado. Rey demonio. Tengo algo que contarte, hijo mío. Empezando a hablar algunas cosas a su hijo, el purgatorio temblaba con cada palabra que salía de la boca del rey demonio, su voz no era solo sonido, era un peso que se incrustaba en los huesos, una verdad que desgarraba más que cualquier espada. Le confesó a Zeldris que él no había nacido como un simple gobernante de los demonios, sino que había sido forjado por el mismísimo caos, creado con la esperanza de moldear un ser perfecto que equilibrara la creación, pero que en lugar de luz solo surgió un ente corrompido por odio, rencor y tinieblas, un ser incapaz de sentir más allá del control y la destrucción. Intentó reflejar esa ambición en sus propios hijos, esperaba que Meliodas y Zeldris llevaran dentro aquello que él jamás pudo alcanzar, pero la naturaleza de su origen siempre se interponía. Fue por eso que castigó cruelmente a Zeldris cuando se enamoró, no por odio personal, sino porque no comprendía cómo podía existir un sentimiento que él mismo jamás podría experimentar. Zeldris, con el ceño fruncido y el alma golpeada, escuchaba incrédulo, pero antes de poder hablar, su padre continuó. El rey demonio le confesó que había sido derrotado por Meliodas y que solo entonces recuerdos sellados en lo más profundo de su ser despertaron, y entre ellos, una revelación aún más devastadora. Él no estaba vivo. Lo que tenía frente a Zeldris no era más que una fracción de su alma, atrapada en el purgatorio, esperando su llegada. El silencio se hizo pesado, pero su voz quebró la quietud con una última confesión que desgarró el corazón del joven demonio. Tras su desaparición, Meliodas lo había buscado incansablemente durante meses, y Helda, consumida por la desesperación de no hallarlo, decidió acabar con su vida con la esperanza de poder reencontrarse con él en el más allá. Zeldris se quedó petrificado, sus ojos se abrieron de par en par y su cuerpo tembló, pues en un solo instante, las pocas certezas que aún conservaba se habían desplomado, dejando solo un vacío insoportable que lo devoraba desde dentro. Sobre ese mundo en el que estás, yo ya estuve ahí. Tras esas palabras Zeldris no pudo sorprenderse más,
Su mente estaba dando vueltas, Meliodas había derrotado a su padre, Helda ya no estaba y otras cosas más, aún no asimilaba más y las siguientes palabras hicieron que le duela la cabeza. El rey demonio le explicó todo lo que había pasado de que luego de su liberación del sello, los mandamientos intentaron tomar el control de Britania, pero su hermano Meliodas junto a otros 6 caballeros y la alineación de varios reinos como el de Leones, el clan de las hadas y gigantes lograron derrotarlos y cuando no tuvo opción controló el cuerpo de Meliodas pero subestimó a los compañeros de Meliodas y estos lo derrotaron y por eso ahora solo queda esta fracción de su alma. Las palabras tomaron por sorpresa a Celdris y el rey demonio algo comprensivo quedó en silencio por un tiempo hasta que Celdris asimilara todo, lo que ellos creían que eran unas horas habían pasado y por fin Celdris había asimilado todo y se encontraba escuchando nuevamente las palabras de mundo que estabas. El silencio del purgatorio era tan espeso como la misma oscuridad que lo habitaba, un silencio que ni las llamaradas infinitas ni los rugidos de los demonios Indura podían quebrar. Frente a Celdris, con la forma de la marca ardiendo en su frente y el cuerpo en tensión, la silueta imponente de su padre se erguía como si nunca hubiese sido derrotado. El rey demonio observaba a su hijo con una mirada que mezclaba resignación, orgullo y una pesadez indescriptible, como si estuviera a punto de soltar un secreto que había aguardado eones para confesar. La voz que emergió de su boca retumbó en cada grieta del purgatorio, vibró en el aire y se incrustó en lo más profundo del alma de Celdris. Escúchame bien, Celdris, lo que voy a decirte nunca antes fue revelado ni siquiera a Meliodas. Ni a los arcángeles, ni a los dioses, ni siquiera al mismísimo Caos. Celdris apretó los dientes. Había esperado reproches, órdenes o alguna forma de manipulación, pero no aquella calma pesada, ni mucho menos el tono casi confesional que usaba su padre. Cuando estalló la Primera Guerra Santa, continuó el rey demonio, su voz como un eco que recordaba cicatrices antiguas, el sello que nos impusieron los dioses fue más fuerte de lo que jamás imaginamos. La prisión creada por la deidad suprema estaba diseñada para borrar lentamente la esencia misma de los demonios, condenarnos a desaparecer en un silencio eterno. Sin embargo, yo no podía permitir que eso sucediera. No con mis planes, no con mi reinado, no con mi legado. Entonces lo hice, materialicé gran parte de mi poder, lo comprimí en un fragmento de mi propia alma y lo envié más allá de Britania, más allá de nuestro mundo. Lo que nunca preví fue que esa esencia no viajaría hacia las grietas del sello, sino que se desvió hacia otro lugar, un mundo completamente distinto. Las palabras se incrustaron en Celdris como cuchillas invisibles. Su padre estaba diciendo que parte de él había vivido, en otro mundo. Ese fragmento, prosiguió el rey demonio con gravedad, no llegó a Britania. Cayó en un mar extraño, en un mundo plagado de océanos infinitos, islas imposibles y seres tan poderosos como grotescos. Un mundo donde mi memoria fue quebrada, donde olvidé mi origen y mi misión. Allí mis poderes estaban bloqueados casi por completo. No existían mis 9 corazones. No existía la maldición del caos que me limitaba. Solo tenía un corazón, negro, ardiente como la oscuridad misma. Celdris entrecerró los ojos. Su respiración se aceleró, incrédulo de lo que estaba escuchando. Al principio fui débil, tuve que adaptarme a ese entorno hostil. Crecí como un simple humano, ignorando lo que realmente era. Pero no pasó mucho tiempo antes de que mi poder, aunque dormido, comenzara a despertar. Mi intelecto, mi instinto de gobernar, mi ambición, todo se manifestó de nuevo. Y así, en ese mundo, me convertí en rey de un reino. El rey demonio bajó la mirada, como si recordara con un dejo de melancolía esos días. Fue extraño, Celdris, allí no era el rey demonio, allí no era el ser que el caos había moldeado como un error. En ese mundo viví una vida que creí tranquila, alejado de maldiciones y guerras santas. Pero la verdad, como siempre, estaba esperando para desgarrarlo todo. Descubrí la existencia del llamado gobierno mundial y lo que realmente escondía. Descubrí las cadenas que ponían sobre pueblos enteros, la arrogancia de esa basura llamada dragones celestiales. Entonces lo decidí, traicioné mi propio reino. La voz del rey demonio retumbó con furia contenida. Renuncié a ser rey. Abandoné aquella falsa corona y me convertí en pirata. No era un título de nobleza, era un grito de libertad. Y en ese instante, cuando dejé atrás todo lo que era, mi verdadero poder comenzó a desbloquearse.
No la totalidad de mi oscuridad, no mi materia oscura original, pero sí una fuerza que estremeció mares enteros. Con ella navegué durante 40 años, reclutando a los hombres más temibles y fuertes que pude encontrar. Formé una tripulación que estremeció al mundo entero. Zeldris tragó saliva. Por primera vez veía en el rostro de su padre un matiz distinto, no la altivez de siempre, sino un dejo de orgullo por algo que no era demoníaco. Y entonces, hijo mío, la voz del rey demonio se quebró ligeramente, descubrí lo que ustedes llaman amor. No fue una ilusión ni un engaño. Fue real. Tuve una familia. Tuve un hijo. Zeldris dio un paso atrás. Su corazón se paralizó. El rey demonio había tenido un hijo humano. Para protegerlos hice todo lo que estuvo en mis manos. Allí comprendí, al fin, por qué tú, Meliodas y hasta los humanos eran capaces de desafiar a los dioses por amor. Yo también lo hice. Pero mi apellido, mi linaje en aquel mundo, no era bien visto. Los dragones celestiales cazaban a los míos como si fueran animales, los despreciaban, los torturaban. Para sobrevivir, tuve que ocultar mi identidad. Mi verdadero nombre en aquel mundo era Rox, David Rox. El aire se congeló. Zeldris sintió que su sangre hervía y se enfriaba al mismo tiempo. Pero no podía arriesgar a mi familia, así que oculté mi apellido. Creé un nombre falso, una máscara para aterrorizar al mundo. Y así nací de nuevo como Rox de Shebek. El rey demonio levantó la vista hacia su hijo, y su figura parecía crecer aún más en la penumbra del purgatorio. Con mi tripulación domamos los mares, retamos al gobierno mundial, combatimos a los mismos dragones celestiales en su propio terreno. Llegamos a God Valley. Ahí, donde la traición y la verdad se mezclaron, el destino me alcanzó. Fui derrotado por una coalición de monstruos, de marines y piratas que se unieron por miedo. Y mi cuerpo pereció, pero la esencia de lo que yo era nunca desapareció del todo. Regresó a este purgatorio, fragmentada, aguardando. Zeldris no pudo sostenerse más. Cayó de rodillas. Todo lo que creía saber se había quebrado. Su padre no solo era el rey demonio, también había sido Rox de Shebek, la peor amenaza en la historia del mundo de los piratas. El rey demonio lo miró con severidad, pero su voz ahora sonaba como un susurro grave. Ese mundo que habitaste, Zeldris, ese mundo donde ahora caminas, ya me conoce. Aunque no lo recuerde, aunque nieguen mi existencia, las cicatrices de Rox de Shebek siguen marcadas en la historia. Y ahora tú, mi hijo, caminas allí con un poder que ni siquiera yo pude desatar en aquel mar. Eres más que mi legado. Eres la convergencia de ambos mundos. Zeldris levantó la cabeza, sus ojos ardiendo con incredulidad y rabia. Su mente estaba hecha pedazos. Todo se sentía como una mentira demasiado elaborada, pero en lo más profundo de su ser sabía que cada palabra era verdad. El rey demonio alzó una mano hacia la oscuridad infinita del purgatorio, y las llamas negras respondieron como si su mera voluntad fuese ley. Escúchame, Zeldris. Mi derrota en Britania fue el fin de mi era. Mi caída en God Valley fue el fin de mi ambición en ese mundo. Pero tu llegada, tu existencia, puede significar el inicio de algo más grande. Meliodas nunca aceptaría este destino. Tú, en cambio, sí puedes. Tú puedes unir lo que yo fui en ambos mundos. Tú puedes ser aquello que ni siquiera el caos previó. El silencio se volvió insoportable. Zeldris temblaba, no por miedo, sino por la magnitud de lo que había escuchado. Su padre no era solo el rey demonio. También era Rox de Shebek, y ahora toda esa verdad estaba sobre sus hombros. El purgatorio vibraba con un rugido bajo, como si todo el espacio reaccionara al colapso de la forma del rey demonio. Zeldris estaba de pie, la tercera forma de su marca brillando intensamente en la frente, los orbes oscuros de los mandamientos flotando a su alrededor como presagios de catástrofe. Su padre hablaba con una voz grave, cada palabra cayendo como una sentencia. Zeldris, no todo terminó en God Valley, murmuró, con el cuerpo temblando como cenizas al borde del viento. El hijo que tuve en ese mundo sobrevivió. Era fuerte, demasiado fuerte. Un hombre con una esencia oscura y un hambre que ni siquiera los dioses de ese mundo comprendieron. Ese hijo mío, hoy lo conocen como Marshall de Teach. Los ojos de Zeldris se abrieron con violencia, su cuerpo entero tensándose como un resorte.
Su respiración se agitó, y sus manos apretaron con tanta fuerza que la materia oscura se desprendió de sus dedos como humo. TH. Su voz se quebró, cargada de sorpresa y rabia. Ese maldito que arrebató la vida de Barba Blanca y devora poderes como si fueran migajas. Ese hombre que arrastra la oscuridad misma. El rey demonio se detuvo. Sus ojos se clavaron en los de su hijo y, por primera vez en incontables eras, se vio un destello de duda en ellos. ¿Tú, ya lo conoces? Preguntó con incredulidad, su tono oscilando entre la sorpresa y un reconocimiento amargo. Zeldris asintió, con la voz grave y cargada de rencor. Lo vi con mis propios ojos en ese mundo. Peleó en la misma guerra en la que participé. Era una bestia disfrazada de hombre, y su poder no era normal. Ahora entiendo por qué. El silencio cayó pesado. Incluso el purgatorio pareció detenerse un instante, como si esa revelación quebrara la línea invisible entre dos mundos. El rey demonio bajó la cabeza, su silueta tambaleante por la debilidad, y dejó escapar una risa ronca, amarga. Entonces, mi hijo y tú ya se cruzaron. La sangre de mi otro linaje, y la herencia que llevas tú. No pensé que llegaría a este momento, tan pronto. Zeldris frunció el ceño, un torbellino de emociones recorriéndolo. Había odiado a TH al verlo, lo había considerado un monstruo sin escrúpulos, y ahora descubría que compartía con él algo mucho más profundo que un enemigo en común, lazos de sangre a través de su padre. El rey demonio tosió con fuerza, su cuerpo desprendiendo jirones de oscuridad que se disolvían en el aire. Zeldris, no me queda tiempo. Pero antes de desaparecer, debo entregarte lo que asegurará tu supremacía. De su capa rota emergieron 10 esferas de pura oscuridad, cada una latiendo como corazones corruptos. Eran los 10 mandamientos, y el aire alrededor se volvió más pesado al instante. Zeldris dio un paso atrás, sorprendido, con el sudor frío recorriendo su frente. Los mandamientos, el rey demonio extendió las manos, ofreciéndolos con solemnidad. Sí. Tómalos. Ya no me pertenecen. A ti sí. Eres el único capaz de absorberlos todos y sobrevivir. Ellos te llevarán más allá de lo que yo mismo logré. Te harán escalar a un poder que unirá lo que fui en este mundo, y lo que fui en el otro, como Rox. Los orbes flotaron hacia Zeldris. El poder era abrumador, su cuerpo tembló como si fuese a partirse en 1000 pedazos, pero no retrocedió. Extendió los brazos y dejó que los mandamientos lo rodearan, absorbiéndose lentamente en su carne, su sangre y su alma. El rey demonio lo observaba con una mezcla de severidad y resignación. Tardará días aquí, pero escucha bien, Zeldris. El tiempo en el purgatorio no es el mismo. Afuera, pueden ser semanas. Zeldris apretó los dientes, sintiendo el ardor de los mandamientos fusionándose con él, como fuego líquido que quemaba sus entrañas. El rey demonio lo miró una última vez. Su cuerpo se empezó a desmoronar en humo y ceniza, sus palabras resonando como ecos de trueno. Desde este momento, no eres solo Zeldris. Eres Rox de Zeldris. El silencio se quebró en un rugido de tormenta. El cuerpo del rey demonio se deshizo en la nada, y Zeldris cayó de rodillas mientras los mandamientos lo desgarraban desde dentro. Su respiración era un jadeo feroz, su mirada un reflejo de furia y determinación. No sabía cuánto tiempo pasaría. Solo que debía resistir. Y mientras él sufría ese proceso de absorción en el purgatorio, lo que sentía como día se convertía en medio mes en el mundo real, donde todos se preguntaban dónde estaba el demonio que había estremecido Marineford. Mientras tanto en el purgatorio, Zeldris permaneció inmóvil en el centro de aquella cueva sombría, apenas iluminada por los destellos oscuros que brotaban de su cuerpo como grietas en la realidad misma, y durante horas enteras su respiración se volvió un compás lento y denso mientras los 10 mandamientos se agitaban en su interior como bestias indomables que luchaban por desgarrar su voluntad, cada uno cargado de la esencia de un pecado, de un juicio, de un dogma que había sido forjado en los tiempos más antiguos, y aunque la primera sensación fue la de un fuego abrasador que recorría sus venas, poco a poco comenzó a moldear ese caos interno hasta convertirlo en una sinfonía aterradora que respondía a su llamada. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor demoníaco que sincronizaba a los mandamientos, aceptando que ya no eran fragmentos sueltos de poder sino un ejército fusionado a su esencia.
En ese proceso, Zeldris sintió como si cada instante en el purgatorio hubiera sido apenas un preludio de lo que ahora nacía dentro de él, un poder que no solo respondía a la herencia de su padre, sino también a su propia ambición, y entre el silencio interrumpido solo por su respiración. Zeldris abrió los ojos tras aquellas interminables horas de silencio y asimilación, y la presión que emanaba de su cuerpo ya no era la de un demonio heredero, sino la de un monarca absoluto, tan aplastante que las propias grietas del purgatorio temblaban como si aquel rey no odiara admitir que dentro de él existía algo superior, y fue entonces cuando, atraídos por esa energía que ningún ser podía ignorar, miles de demonios comenzaron a congregarse desde todos los rincones del infinito, demonios rojos de fuerza bruta, demonios azules, grises, e incluso las colosales bestias sin dura deformaciones de poder que ni siquiera los antiguos clanes lograron someter, arrastraron sus cuerpos titánicos hacia el epicentro de esa oscuridad, primero rugieron con la furia de lo salvaje, pero apenas sus miradas se cruzaron con la figura de Zeldris todos callaron, todos comprendieron, y como si una orden inaudible hubiera atravesado sus almas, comenzaron a inclinarse uno por uno, primero los más débiles, luego los medianos, y finalmente hasta los Indura que se arrastraban como montañas vivientes, y el purgatorio entero quedó que lo que había surgido ya no era un príncipe, ni un soldado, ni siquiera un heredero, sino un rey absoluto. En ese silencio solemne que siguió, el aire se desgarró detrás de Zeldris, y un portal ovalado de sombras en perpetuo movimiento se abrió como si el propio espacio se inclinara para servirle, succionando ráfagas de fuego negro y viento gélido, y sin pronunciar palabra, Zeldris dio un paso hacia aquel umbral, cruzándolo con la naturalidad de quien camina hacia su destino, dejando atrás no solo el eco de su poder, sino también un ejército entero arrodillado, aguardando las órdenes futuras de su señor, un ejército que ya no pertenecía solo al purgatorio, sino a la voluntad de Zeldris. Zeldris emergió del purgatorio envuelto en un manto de oscuridad, sus ojos ardiendo como brasas gemelas y su cuerpo transformado por los 10 mandamientos que ahora latían dentro de él como una sinfonía de catástrofes. Apenas sus pies tocaron la tierra del mundo real, el aire se quebró en una vibración que recorrió océanos, cielos y continentes, como si el planeta mismo hubiera exhalado un grito sofocado ante la presencia de algo que jamás debió existir, y en ese instante, desde los confines del nuevo mundo hasta los recovecos más oscuros de Mariejois, los seres más poderosos de la era sintieron el estremecimiento de ese poder. Kizaru, con su eterno gesto desinteresado, quedó con los labios entreabiertos en una sonrisa rígida que no le pertenecía, sus ojos reflejando una seriedad que nadie en la marina había visto en él. En Wano, Kaido, que en su ebriedad se carcajeaba contra el cielo, se detuvo con la jarra en la mano, sus ojos entrecerrándose al sentir aquella presión, sus labios murmurando con voz ronca ese es, mientras Big de masticar un pastel que estaba comiendo, algo inconcebible en su gula eterna. Shanks, en su barco, se aferró con fuerza al pomo de su espada, su mirada teñida de sombra, su tripulación lo miraba confundida al ver al pelirrojo tan tenso, sabiendo que ese aura no pertenecía a ningún emperador actual. En un oscuro rincón del mar, Marshal de Teach, el propio hijo del rey demonio, rió con su carcajada distorsionada, aunque en el fondo de sus entrañas un escalofrío lo atravesó, porque en ese pulso de energía reconocía algo que no podía explicar, como si su propia sangre lo estuviera llamando, y sin poder contenerse gritó a sus hombres que el mundo estaba a punto de cambiar de nuevo, aunque sus pupilas se estrecharon con un miedo que ni su risa podía ocultar. En Mariejois, los Gorosei se miraron entre ellos con terror velado, sus rostros usualmente imperturbables se arrugaron de espanto porque en sus archivos más antiguos, en sus memorias selladas, sabían que esa aura era la de Rox de Shebeck, el único hombre que los hizo temer que el gobierno mundial cayera, y uno de ellos, con voz seca, murmuró que no es posible. Él murió en God Valley. Crocodile, Buggy y Dad Bones avanzaron por el bosque y llegaron a la cueva adentrándose y moviéndose por la cueva con cautela, pero al llegar al centro y ver a Zeldris, se quedaron congelados un instante. Zeldris estaba envuelto en un aura imponente, la materia oscura girando a su alrededor y los restos de los 10 mandamientos fusionándose con su cuerpo, y su apariencia había cambiado drásticamente.
Crocodile arqueó una ceja y no pudo evitar soltar una carcajada burlona, señalando su cuerpo y comentando con sorna que parecía que Celdris había crecido unos buenos centímetros, de 1,60 a 1,68, y que su antiguo traje ya no le cabía, como si la materia oscura lo hubiera forzado a evolucionar físicamente junto con su poder. Buggy, en cambio, quedó boquiabierto, saltando de un lado a otro y balbuceando palabras entrecortadas, incapaz de procesar que el Celdris que conocía ahora irradiara una fuerza que ni siquiera podía imaginar, mientras Dad Bones se mantenía serio, aunque un ligero temblor recorrió su mandíbula, el soldado intentando ocultar la mezcla de respeto y miedo que sentía frente a esa nueva aura de Celdris. Tras el momento inicial, Crocodile bajó un poco el tono y, con la habitual mezcla de cinismo y pragmatismo, le explicó a Celdris lo ocurrido en el mundo durante su ausencia. Las noticias de su desaparición habían llenado los mares, cada puerto y ciudad susurrando su nombre y especulando sobre su destino. Miauk había llegado hasta la isla en su búsqueda, pero al no encontrarlo se marchó dejando una tarjeta de vida que rastreaba su ubicación, un mensaje implícito de que la decisión de buscarlo nuevamente dependía solo de él, y que los mares estaban más que al tanto de que algo había cambiado, mientras Dad Bones asentía en silencio, consciente de la magnitud de lo que escuchaban. Celdris, por su parte, absorbiendo toda la información, no podía evitar sentir un hormigueo de emoción. Crocodile cruzó los brazos y sonrió con su habitual aire de superioridad, burlándose ligeramente de la confusión de los otros dos, mientras decía que la verdadera pregunta no era si Celdris quería salir, sino si estaba preparado para asumir lo que su regreso significaría, porque ahora no era el mismo demonio que habían conocido. Buggy gritó algo sobre lo increíble y peligrosísimo que se veía, mientras Dad Bones se limitaba a mirar fijamente, como si estuviera evaluando cada centímetro de su transformación y cada hilo de oscuridad que giraba a su alrededor. Celdris, finalmente, respiró hondo, tomando conciencia de la magnitud de su poder, del legado que cargaba, y de la responsabilidad de decidir si daría el siguiente paso hacia el mundo que lo había creído perdido, con la mirada fija en la tarjeta de Miauk que ahora parecía más una invitación a la acción que un simple mensaje. Celdris se colocó en el centro de la cueva, con la mirada fija en Crocodile, Buggy y Dad Bones, y comenzó a hablar con voz profunda y solemne, cargada de la gravedad de lo que estaba a punto de revelar. Les contó sobre su legado, sobre ser hijo de Rox, el hombre cuyo nombre Crocodile apenas había escuchado años atrás mientras viajaba con Nico Robin, un monstruo del pasado capaz de doblegar a los más fuertes de su era, alguien cuya ambición y poder habían marcado generaciones enteras y cuya sombra todavía parecía flotar sobre el mundo. Celdris continuó, explicando que desde ese momento, los piratas Rox nacerían de nuevo, no como un culto ciego, sino como un legado abierto. Quienes quisieran seguirlo podrían hacerlo, y quienes no, eran completamente libres de alejarse sin represalias. Mientras hablaba, un instante de pura oscuridad lo envolvió, cubriendo su cuerpo como una cortina que parecía absorber la luz misma del mundo, y al disiparse, reveló su típico traje rojo completamente nuevo, ajustado a su forma y talla, sus guantes metálicos que le llegaban más allá de los codos, imponente y elegante, un símbolo de la fusión de su poder con su identidad recién asumida. Buggy, con su habitual teatralidad, hizo una mueca exagerada y comentó en tono de broma que aquello parecía un truco de magia, y por un instante todos soltaron una risa que aligeró la tensión. Después de esa pequeña pausa, los tres restantes, Crocodile y Dad Bones junto a Buggy, aceptaron formar parte de la tripulación de Celdris, aunque acordaron que Buggy seguiría manteniendo su propia tripulación afuera de la isla. Sería un acuerdo de conveniencia, silencioso y estratégico, de manera que el mundo jamás sabría que estaban trabajando juntos, uniendo fuerzas en las sombras para construir un legado que combinara el poder de los Rox del pasado con los piratas más astutos y peligrosos del presente. Celdris emergió de la cueva con pasos medidos, sus ojos entrecerrados por la intensidad del sol que bañaba la isla, acostumbrándose lentamente a la luz dorada que le resultaba casi cegadora tras la oscuridad del purgatorio. La brisa tropical movía su cabello y la materia oscura que todavía danzaba alrededor de su cuerpo, como si no quisiera separarse de él ni un instante.
Tras unos minutos de adaptación, extendió sus brazos hacia el cielo y abrió un portal colosal, un arco de sombras y fuego negro que vibraba con energía pura y el rugido silencioso del poder absoluto, y de aquel abismo comenzaron a surgir hordas de demonios rojos y grises, bestias de formas indeterminadas que se movían con precisión letal. Crocodile, Buggy y Dad Bone se quedarán paralizados, incapaces de contener la incredulidad ante la visión de esas criaturas que parecían materializarse de la misma esencia de un infierno antiguo. Sus ojos recorriendo cada criatura que surgía, cada sombra que se retorcía, entendiendo de inmediato que Zeldris no era ya el joven que conocían, pero incluso después de asimilar esa presencia, algo más capturó su atención. En el horizonte, un barco se acercaba, y no de la manera convencional. Sus velas doradas parecían flotar en el aire, moviéndose sin necesidad de agua, cortando la brisa con un poder imposible, y el casco del barco brillaba como si estuviera tallado en metal puro, reflejando la luz del sol de forma que cegaba parcialmente a los presentes. Crocodile frunció el ceño, murmurando para sí que jamás había visto algo así. Cuando la silueta del barco quedó completamente definida, todos notaron la figura que se erguía en la proa. El león dorado, Shiki. Su presencia era imponente, y la luz que emanaba del barco parecía fusionarse con su figura, como si el aire mismo se plegara ante su voluntad. Su voz, profunda y resonante, atravesó la distancia y se expandió por toda la isla, un rugido que no solo llamaba la atención de quienes estaban allí, sino que parecía vibrar en todos los rincones del mundo, y dijo con una mezcla de desafío y reconocimiento que al fin había encontrado al verdugo de Marineford. Su mirada no solo evaluaba a Zeldris, sino que parecía medir la intensidad de la oscuridad que emanaba de él, la misma que había estremecido los océanos y los cielos durante días. Shiki continuó, con un brillo inusual en sus ojos dorados, admitiendo que no esperaba que ese poder que había sentido desde tan lejos perteneciera a alguien vivo en aquel lugar. El viento azotaba la isla mientras los demonios de Zeldris se agrupaban a su alrededor, aullando y golpeando el suelo, como si reconocieran al león dorado como un intruso a desafiar, mientras él, desde la proa de su barco flotante, observaba con respeto y curiosidad. Crocodile, Buggy y Dad Bones no podían apartar la vista de la escena. El contraste entre el joven demonio envuelto en sombras y su ejército y la majestuosa aparición del león dorado hacía que cada segundo se sintiera como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Incluso Buggy, normalmente exagerado, estaba sin palabras, mientras Crocodile respiraba hondo. Shiki sonrió levemente, con una seguridad temeraria, mientras sus palabras retumbaban en el aire. Mientras el barco flotante se acercaba lentamente, los demonios detrás de Zeldris se alineaban, esperando la orden, y el joven demonio, consciente de cada mirada que lo evaluaba, sintió como su poder emanaba en oleadas, palpando el mundo real como si lo acariciara con una fuerza tangible, estableciendo sin palabras que aquel encuentro no sería solo un choque de voluntades, sino un preludio de la redefinición de la fuerza en los mares, los cielos y más allá. Morgans flotaba silenciosamente sobre la isla, su figura diminuta comparada con la magnitud del panorama que tenía frente a él, pero su ojo profesional no dejaba pasar un solo detalle. Al observar la cantidad de extraños monstruos surgiendo del portal, suspiró y comenzó a sacar fotos frenéticamente, ajustando su cámara mientras la adrenalina recorría su cuerpo, consciente de que aquello no era un simple suceso, sino un evento que sacudiría el mundo entero. Sin previo aviso, y con una precisión que demostraba su experiencia, Morgan activó una transmisión en vivo a través de su compañía, Morgan's News, en un canal especial de Den Musi, uno de esos que solo se usan para noticias de máxima importancia, cuyos suscriptores sabían que lo que allí aparecía podía cambiar la percepción del mundo de un momento a otro. Inmediatamente, las señales llegaron a todos los rincones. La peor generación, que se encontraba dispersa, se apresuró a sintonizar. Los altos mandos de la Marina, en medio de una reunión secreta y crítica, se detuvieron con el ceño fruncido, observando las imágenes con mezcla de incredulidad y alarma. Los emperadores y los Shichibukai, lejos de la isla, también se conectaron, todos captando en tiempo real lo que Morgan estaba registrando. En la pantalla se pudo ver cómo la flota de Shiki, nada menos que 32 barcos flotando en el aire, terminaba de posicionarse alrededor de la isla, con velas doradas ondeando y una sincronización que parecía calculada con precisión militar.
Shiki, en la proa de su nave principal, alzó los brazos y rugió órdenes con una voz que parecía capaz de atravesar montañas, señalando con firmeza que se debía atacar inmediatamente, mientras los demonios rojos y grises de Zeldris se alineaban detrás de Zeldris como un muro viviente, listos para cumplir cualquier mandato. Zeldris, a su vez, desenfundó su espada, el filo negro brillando con un aura letal que hacía que la luz del sol pareciera menguar a su alrededor, y Crocodile permanecía a su lado, cruzando los brazos con una mezcla de respeto y astucia calculadora, evaluando cada movimiento, mientras Boogie se mantenía oculto detrás de Adbones. Zeldris comenzó a organizar a los demonios para el ataque. La cámara de Morgan captó cada detalle. Los movimientos coordinados de los demonios, la expresión fría y calculadora de Zeldris, el brillo de la espada que parecía absorber la luz del sol, la intimidante presencia de Shiki sobre su barco dorado, y la magnitud de la flota flotante que rodeaba la isla, haciendo que cualquiera que lo viera en la transmisión comprendiera que lo que estaba por suceder no sería un simple enfrentamiento, sino una confrontación que redefiniría la fuerza en los mares y cielos. La transmisión continuó mientras las criaturas rugían y el viento azotaba la isla, y justo antes de que la tensión alcanzara su punto máximo, Zeldris dio la señal a los demonios. Atacar, y en ese instante, la pantalla se llenó de movimiento, energía y sombras. Fin del cap.